Hola a todos, hoy hablaremos de la artritis reumatoide y también de las espondiloartropatías. Bueno, empecemos por la artritis reumatoide. Decimos que la artritis reumatoide es una poliartritis crónica, va a ser simétrica y erosiva, inflamatoria y que va a afectar a las pequeñas articulaciones, respetando, eso sí, a las articulaciones interfalángicas distal y la columna vertebral. Va a ser más relevante en mujeres que en hombres, con una relación de 3 en 1, tienen mayor frecuencia ellas. Cuando exista la alteración del HLA-DR4, también nos hará sospechar de esta enfermedad. No necesariamente la tienen que tener, pero tienen una mayor predisposición genética a padecer artritis reumatoide. En cuanto a la patología, podemos decir que existe un aumento de CD4. Más de eso, creo que es lo único que debemos conocer. ¿Y cuándo sospechamos en un paciente con artritis? Bueno, primero vamos a ver si cumple con estos criterios. Al menos va a tener una articulación inflamada. La dos es que la inflamación no se explique por otra patología, ya sea lupus, gota o artritis psoriásica. Hay un score que no es necesario aprendérselo, sino solamente tener en cuenta que mayor o igual a 6 sobre 10 puntos ya es definitiva para la enfermedad. ¿Y qué tiene este score? Tiene 4 puntos. El primero es el número de articulaciones. Mientras mayor hay, le da una mayor ponderación. Test serológicos, que ya veremos después. 3 reactantes de fase aguda positivos y una duración de 6 semanas. Recordemos que esta es una artritis erosiva. El lupus era no erosiva. Entonces aquí la podemos diferenciar. Erosiva. En la radiografía va a haber ciertos patrones. Hay una clínica, una mnemotecnia para tener en cuenta la clínica, que se dice como rana fea. La R es de rigidez matutina. Recordemos que el dolor es un dolor inflamatorio, no mecánico. Entonces va a haber rigidez matutina. Afectación de por lo menos 3 articulaciones, nódulos subcutáneos, artritis simétrica, un factor reumatoideo positivo y anti-CCP positivo. Ya veremos después. Exploración radiológica, erosiones y osteoporosis yuxtaarticular y artritis en manos. Puede estar también en otras articulaciones como rodilla, codo, hombro y en el axis, es decir, en la vértebra cervical. Aquí hay que tener en cuenta ciertas cosas porque afecta a las articulaciones, pero va a respetar a la columna vertebral. La serología, el factor reumatoide, ese va a estar positivo en el 70% de los casos, no necesariamente un paciente, si es que tiene factor reumatoideo negativo, también puede tener artritis, o sea, no es tan específico. Si es positivo, también se puede poner positivo en infecciones, inflamación crónica, enfermedades pulmonares, síndrome de Sjögren, enfermedades autoinmunes como el lupus, Sjögren, etc. Y en ancianos, un 15% tienen factor reumatoideo positivo. Así estén sanos, este factor se eleva. Lo que sí tener en cuenta es que las formas seropositivas son más agresivas. El anti-CCP o el anticuerpo antipéptido citrotulina es más específico, es decir, tiene igual sensibilidad que el factor reumatoideo, pero es más específico. Es más específico más que el factor reumatoideo y también está vinculado con formas más agresivas. Puede aparecer hasta los 5 años antes de inicio de la clínica. Es decir, que puede estar positivo 5 años antes por lo menos y de ahí empezar a tener clínica el paciente. Las articulaciones que afectan, las principales son las periféricas, de mano. Las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales en un 90% de los casos. De la rodilla en un 80% de los pacientes, también en la cadera. Va a respetar a las articulaciones sacroiliaca, columna lumbar, columna dorsal, interfalángicas distales. Si vemos una foto o nos dicen que está afectada la interfalángica distal, puede que no sea esta enfermedad, o sobre todo no va a ser la artritis reumatoide. Lo que sí, va a respetar a la columna vertebral, pero el axis sí puede estar comprometido, el axis. Manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide están los nódulos subcutáneos en los nudillos y en el tema oftalmológico que va a haber. Queratoconjuntivitis seca es la más frecuente, la más específica es la escleritis de una específica. Y la uveitis nunca va a estar, la uveitis no. ¿Ya?
keratoconjuntivitis y escleritis. En cuanto a lo hematológico, la anemia de trastornos crónicos es lo más frecuente. La uveitis va a ser más específica de las espondiloartropatías, que ya las veremos después. Y de lo pulmonar, pueden haber múltiples cosas, pleuritis, también derrame pleural. Este va a ser similar al que existe en la tuberculosis. Entonces, aquí hay una manera de un cuadro como resumen, que vamos a ver que es lo mismo. El tipo va a ser exudado en ambas, las células van a ser variables, la glucosa va a estar baja, el ADA va a estar positivo o subido, elevado. No necesariamente todo líquido pleural con ADA positivo es tuberculosis. También hay que pensar en la artritis reumatoidea. Pero la diferencia es que el complemento va a estar disminuido en la artritis reumatoidea y en la tuberculosis va a estar normal. Existen ciertas formas típicas o un poco más clásicas de la artritis reumatoidea con otras enfermedades, y son estas tres. La primera es la vasculitis reumatoidea, un paciente con artritis reumatoide y púrpura palpable. El síndrome de Felty, artritis más leucopenia y esplenomegalia. Y la amiloidosis secundaria, artritis y un paciente con síndrome nefrótico. A ellos de ley hay que hacerles biopsia rectal o de la grasa abdominal. Entonces, ojito con esto. En la evolución se puede decir que hay pacientes que tienen una evolución autolimitada, es decir, que viene y se va y de ahí se cura para siempre. Hay unos que tienen una actividad fluctuante, es decir, que viene, mejora, después empeora, pero vuelve a subir y es así. Y una agresiva que es un brote continuo, clínica más fuerte. El tratamiento. Bueno, el tratamiento de entrada, como ya les habíamos dicho, va a ser los FAME, el principal, el metotrexato. Y si damos metotrexato, el que íbamos a añadir era el ácido fólico, INSTA. Se pueden hacer uso de más fármacos de triple terapia como metotrexate, hidroxicloroquina, sulfasalizalina o metotrexate más levofloxamida. Pero generalmente en el MIR, si es que ya no está funcionando el metotrexate, se suelen saltar directamente ya la terapia con biológicos. ¿Cuáles van a ser los biológicos? El anti-TNF como el infliximab o el anti-interleuquina 6 como el tocilizumab, más menos metotrexato. En todo momento se puede ayudar con AINES y corticoides, no olvidemos esto. Esto de aquí es una manera de decir un resumen de los fármacos biológicos que encontramos en las actividades o sobre todo patologías reumatológicas. Y están los anti-interleuquina 6, la tocilizumab, anti-TNF, infliximab, adalimumab, etanercept, anti-interleuquina 1 anakinra y anti-CD20 el rituximab. Recordemos que cuando usamos fármacos biológicos, estos pueden reactivar infecciones latentes, por lo cual vamos a necesitar pedir Montiux y radiografía de tórax de los pacientes que vamos a dar estos fármacos, porque pueden activar una tuberculosis que esté por ahí. ¿Y qué vamos a tener con los resultados? Bueno, si el Montiux es negativo y la radiografía es negativa, iniciamos el biológico de Chile. Si el Montiux es positivo y la radiografía positiva, se trata de una tuberculosis activa. Entonces debemos dar el tratamiento para la TB de toda la vida. Los 4 fármacos antifímicos por 2 meses y la isoniazida y la rifampicina 4 meses. Y de ahí se da el biológico. Es decir, realizamos los 2 meses de los 4 fármacos y aquí ya instalamos el biológico, cuando vamos a dar los 4 meses de la iso y el rifampicina. Y si el Montiux es positivo y la radiografía es negativa, hay que hacer profilaxis de TB con isoniazida por 9 meses. El biológico son 15 días después de iniciar la isoniazida para una vez constatar de que no esté afectando al hígado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer unas preguntas de artritis reumatoide. La primera dice, respecto a las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea, señale cuál es la respuesta incorrecta. Es la causa más frecuente de síndrome de Sjögren secundario y cursa con keratoconjuntivitis seca. Esta es verdadera, ya la vimos antes también. La manifestación cardíaca más frecuente es la pericarditis, sí. O sea, no las mencioné, pero todo lo que diga de corazón o pulmón, de ley. La pleuritis se caracteriza por un derrame pleural con características de sudado y típicamente con glucosa baja, es cierto, igual que la TB. Y la manifestación hematológica más frecuente es la leucopenia. Puede que sea leucopenia, pero no es la más frecuente. La más frecuente es de la anemia de trastornos crónicos.
¿Cuál de las siguientes manifestaciones extraarticulares no es característica de la artritis reumatoide? ¿Cuál les había dicho que no es? Aquí está la pleuritis, nódulos subcutáneos, glomerulonefritis proliferativa y enfermedad pulmonar intersticial. La respuesta es la glomerulonefritis. No hablamos de que afectaba el riñón directamente. ¿Cuál de las siguientes es su objetivo prioritario en la estrategia terapéutica de la artritis reumatoidea? Evitar cambios frecuentes del tratamiento y evitar combinaciones de fármacos. Si se combinan fármacos, esto es falso. Evitar tratamientos innecesarios en pacientes que a pesar de tener síntomas pueden mantener una actividad diaria aceptable. Se da siempre, de hecho se necesita de una, esto es falso. El tratamiento debe ser temprano e intenso, esto es cierto. Y debe aplicarse en todos los pacientes el mismo protocolo, no. Si no le pega a uno, no hay que hacer todo. Todos el mismo. La siguiente, entre las manifestaciones extraarticulares, la artritis reumatoidea cero positiva, es decir, la que tiene FR y anti-CCP positivo, señale cuál no se asocia con la enfermedad. Uveitis anterior, subluxación atlaquidea, enfermedad pulmonar intersticial aguda y mononeuritis múltiple. Habíamos dicho que la uveitis no era característica de los manes. Entonces, uveitis es la respuesta en esta pregunta. Acude a consulta de una mujer de 40 años, con un cuadro inicial insidioso de 10 semanas de evolución, 10 semanas. Eritema, aumento de la temperatura de las articulaciones metacarbofalángicas segunda y tercera de ambas manos y del carpo derecho. Ya nos dice articulaciones metacarbofalángicas. A pesar de que el cuerpo calma parcialmente a pesar de que el dolor calma parcialmente desde que toma 3 comprimidos diarios de ibuprofeno, continúa encontrándose mal. Además refiere que hay sensación de arenilla constante en los ojos y que estos le lloran con frecuencia. Puede que tenga una queratoconjuntivitis. ¿Cuál de los siguientes síntomas es menos probable que tenga durante la anamnesis? Rigidez en las manos, de predominio matutino de más de una hora de duración, esto sí puede tener. Nódulos subcutáneos en las superficies de roce de codo, rodillas y dedos de las manos, sí puede tener. Astenia, anorexia y febrícula, como todos. Dolor lumbar de ritmo inflamatorio, esta no puede tener, o es la menos probable, porque respetaba la columna. Hombre de 63 años que presenta desde hace más de 5 años dolor y tumefacción persistente, deformidad progresiva, impotencia funcional y rigidez prolongada tras la inactividad en manos, rodillas y pies, por lo que no había consultado previamente. En la analítica realizada por la empresa, una BCG alta, PCR alta, ácido úrico, de ser aquí, de 7.4. La radiografía de manos muestra esta imagen. ¿Cuál es la respuesta? Más probable. Vemos que aquí la radiografía como que tiene estas cositas aquí, como que estos puntitos un poquito más blancos que tienen en las articulaciones metacarbofalángicas. Entonces, decíamos que la artritis reumatoidea era erosiva, estas son erosiones. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La artritis reumatoidea. Siguiente, está bastante largo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un hombre de 78 años de edad con artritis reumatoidea de larga evolución mal controlada. Ya nos dice que tiene artritis. Antecedentes de 2 ingresos de insuficiencia cardíaca y fibrilación articular en los últimos 6 meses. El tratamiento actual con infliximab, prednisona, furosemide, enalapril, calbendilol y acenocumarol. Ingresa nuevamente por clínica de insuficiencia cardíaca biventricular. En el ecocardiograma muestra dilatación vía auricular, engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, fracción de eyección 45% y patrón resistivo. En analítica destaca hemoglobina de 10, creatinina de 2.1, PCR y factor reumatoideo alto. Ya, proteinuria también. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya nos dice que tiene artritis reumatoidea. Todo esto de aquí nos está hablando de un síndrome nefrótico, proteinuria, también que la creatinina está elevada. Entonces, ¿qué decimos cuando había proteinuria y artritis reumatoidea? Amiloidosis secundaria. No es cierto respecto a la artritis reumatoidea. Es fundamental el diagnóstico precoz, un tratamiento intensivo y un control estrecho de la enfermedad. Esto es cierto. El metotrexato es el fármaco de primera elección para controlar la actividad. Eso es cierto. El factor reumatoideo es típico de la enfermedad y es un criterio obligatorio. No, esta es la falsa, porque no es obligatorio. Habíamos dicho que habían algunas que eran negativas y tenían la enfermedad. Pero si el factor reumatoideo es positivo, es decir, las seropositivas, ya sea de factor reumatoideo o CSP, eran formas más graves. Las siguientes que decían, la especificidad de los anticuerpos antipéptidos citrulianos es muy elevada y tienen valor pronóstico, me imagino que sí, no tengo ni idea sobre esos. Y los fármacos biológicos, como los anti-TNF, han evolucionado el tratamiento.
Es cierto. Eso es todo en cuanto a la artritis. Ahora hablemos de la siguiente patología, que son las espondilopatías seronegativas. Aquí vamos a encontrar tres enfermedades. La primera es la artritis reactiva, la artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante. Hay cosas que comparten estas enfermedades. Un grupo de características. Vamos viendo una por una. Aquí existe ausencia de factor reumatoideo. Es decir, que al ser seronegativas, obviamente va a estar negativo. Son oligoartritis asimétricas de miembros inferiores, afectando a afectación axial. No hay nada inmunológico, salvo que está presente en algunos casos, o en la mayoría, el gen HLA-B27 positivo. Existe entesopatía, es decir, inflamación de los tendones, y dactilitis. Se lo va a ver como dedos de salchichas, dedos gruesos. Manifestaciones extraarticulares, la más general, como les había dicho, la uveitis anterior, lo que no había en la artritis reumatoidea. Y van a haber ausencia de nódulos reumatoideos. Vamos viendo una por una. La espondilitis anquilosante va a tener que cumplir estos criterios. El primero es un criterio radiológico más un criterio clínico. El criterio radiológico es la sacroileitis. De ley tienen que estar estos. ¿Cómo se pueden ver? Sin desmofitos. ¿Ya? Y el criterio clínico, limitación de la expansión del tórax, limitación de la movilidad dorsolumbar y dolor inflamatorio dorsolumbar. Dolor es un dolor inflamatorio, no mecánico, inflamatorio. Generalmente en menores de 40 años, un dolor progresivo que empeora con el reposo, más nocturno y responde a AINES. Recordemos que el dolor mecánico es lo contrario, como que mejora con el reposo. Aquí va a empeorar. La radiografía, un patrón típico en la columna, radiografía de caña de bambú. Les había dicho que el HLA-B27 está positivo, pero no en el 100% de los pacientes. Si está positivo, ya es un alto sospecha de la enfermedad. Resonancia magnética solo utilizamos en caso de dudas, no siempre. El que va de primera instancia es la RX para ver la sacroileitis. Las manifestaciones extraarticulares, uveitis anterior, también pueden haber afectaciones cardíacas, prostatitis, trastornos digestivos. Aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial con otra enfermedad, que es el síndrome de Forster-Rhodes. Bueno, aquí esto es un poco random, muy, muy rebuscado, pero lo han preguntado. Entonces, aquí lo que van a ver, en vez de la sacroileitis, es un patrón en cera derretida. Van a decir calcificaciones de los cuerpos vertebrales que van a unir puentes óseos intervertebrales. Entonces, esa es la diferencia. Además que el dolor no es inflamatorio, como ese es el caso. ¿Cuál es el tratamiento para la espondilitis anquilosante? Bueno, si es axial, AINES y anti-TNF. Periférica, AINES, metotrexato y anti-TNF. El principal que van a ver en cualquiera que sea, la rehabilitación. La rehabilitación aquí es God. Primero, hay que hacer que el paciente no pierda movilidad. Y aquí no se da corticoides. Es de las enfermedades reumatológicas que no empleamos corticoides. Si existen afectación dactilar, AINES, infiltración y biológicos, o igual si existe afectación en los tendones. La artritis psoriásica. Entre un 5 a 10% de pacientes con psoriasis cutánea. Clínica cutánea precede la articular. Es decir, primero vienen las lesiones cutáneas y de ahí las articulares en un 70% de los casos. Es una poliartritis crónica erosiva de mano. Diagnóstico clásico de la artritis reumatoide, afectando a la articulación interfalángica distal. Recordemos que en la artritis reumatoide normal no la afectaba, aquí sí la afecta. También a la sacroilitis y columna, siendo cero negativo. No predomina miembros inferiores, dactilitis y psoriasis unguial. En el futuro van a tener artritis psoriásica. Esto es como a manera de predecir un poquito. La radiografía, un patrón en lápiz de copa. ¿Cuál es el tratamiento? El mismo que la espondilitis anquilosante. Van a ser parecidos. AINES, anti-TNF, no se da corticoides en general. Y la artritis reactiva también recibe el nombre de sinovitis estéril o síndrome de Reiter. Aquí vamos a tener sí o sí un antecedente genitourinario o gastrointestinal. Algún paciente con un antecedente de relación sexual de riesgo
o que ha tenido muchas diarreas, ya lo pensamos. Eso también lo vimos cuando hablamos en temas anteriores sobre las generalidades, también les había mencionado. Predominio en miembros inferiores, más o menos talalgia o dolor glúteo o lumbar. Los extraarticulares, hablamos de uveitis, conjuntivitis, diarrea, balanitis, clamidia. Aquí también va a ser generalmente lo preguntan bastante, clamidia. Van a existir queratodermia palmoplantar y balanitis circuncinada. Lesiones como geográficas son características de la clamidia. Microbiología va a ser negativo, es decir, un urocultivo y coprocultivo negativo, pero lo que da aquí, lo que sí es positivo son la serología. Es una enfermedad crónica y recidivante porque existen brotes en los pacientes. Se asocia también con la enfermedad inflamatoria intestinal, pero aquí no va a tener un mismo curso, es decir, si la enfermedad la artritis reactiva está como que en manera de que está muy acelerada, no necesariamente la enfermedad inflamatoria intestinal tiene que estar de la misma manera. Puede que esta esté tranquila y la otra no. ¿Cuál es el tratamiento? Igual, AINES, aquí sí se van a emplear, sí se va a hacer uso de corticoides orales o infiltrados, metotrexate y el anti-TNF. Se usa antibiótico solo si existe clamidia o si la infección está activa, o en caso de duda. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué nos dicen las preguntas de esta enfermedad, de las espondiloartropatías. Hombre de 30 años que acude a consulta por dolor lumbar crónico que empeora en la noche y mejora con el ejercicio. Empeora en la noche y mejora con el ejercicio. Clásico del inflamatorio. Refiere rigidez matutina de más de una hora de evolución. La exploración física revela disminución de la movilidad en la columna lumbar. Disminución de la movilidad. Clásica. Exploración de las articulaciones sacroiliacas. La resonancia magnética muestra edema de las articulaciones sacroiliacas compatible con sacroileitis. Ya no tenemos un criterio clínico y el de la RX. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Metotrexate subcutáneo semanal, corticoides orales, fisioterapia y antiinflamatorios no esteroideos y terapia biológica. Vemos de aquí dice inicial. Entonces el metotrexate sí se da, pero no de una manera inicial. Corticoides decíamos que nunca dábamos. Fisioterapia y AINES de God. TNF también, pero después, no de inicio. Hombre de 50 años que consulta por dolor lumbar, 6 meses de evolución que no mejora con el reposo, incluso le despierta por la noche, con rigidez lumbar matutina de más de una hora de duración. ¿Cuál de las siguientes imágenes es más probable encontrar en la radiografía de columna? 50 años que consulta por dolor lumbar de 6 meses de evolución que no mejora con el reposo. Si no mejora con el reposo, estamos hablando de algo inflamatorio. Entonces, todo lo que sea mecánico o las artrosis no son. Entonces, esta se fue. Artrosis y artrosis. Nos quedamos con estos dos. Los osteofitos no son comunes de la espondiloartropatía, sino de las artrosis. Aquí la respuesta es esta, sin desmosfitos. Ya les había mencionado también antes. Siguiente, varón de 29 años que acude, 29 años joven, dolor lumbar y edema en manos de varias semanas de evolución, junto con visión borrosa y ojos rojos. Puede que sea una uveitis. Ha tenido varias relaciones sexuales sin protección. Ya nos da un antecedente de urogenital. En su familia hay casos de psoriasis. En la exploración física presenta temperatura de 37,5, inyección conjuntival e hinchazón de la parte distal de los dedos y de la muñeca del lado izquierdo, con maniobras sacroiliacas positivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Artritis reactiva, artritis psoriásica, artritis enteropática o espondilitis anquilosante. Aquí nos dan el antecedente clave de este man que ha tenido relaciones sin protección. Y nos dice que en su familia hay casos de psoriasis. Puede que su familia tenga el antecedente, pero si él no la tiene, ya descartamos la artritis psoriásica. La artritis reactiva es la respuesta porque puede que sea una clamidia y está relacionada con la reactiva. Y por último, chico de 20 años que consulta por dolor lumbosacro de ritmo inflamatorio de 4 meses de evolución. También refiere talalgia bilateral y rigidez matutina de una hora. Otra vez dolor inflamatorio. En los últimos 2 meses de aparición, cuadros diarreicos. Esto es una reactiva. ¿Cuál es la aproximación diagnóstica más correcta? Dada la edad del paciente, lo más probable es que padezca de lumbalgia inespecífica y tendinitis en los pies. Si persisten las diarreas, realizar estudio digestivo. Poco troll. Realizar estudio digestivo para descartar patología tumoral. El dolor lumbar puede ser por algo visceral. 20 años. Troll.
El cuadro clínico es muy sugestivo de espondiloartropatías. Habría que descartar enfermedad inflamatoria intestinal. Esto puede ser cierto. Y solicitar resonancia lumbar para descartar hernia discal y si persiste diarrea, estudio. Esa es la opción correcta. La última, en relación a este paciente, ¿cuál de los siguientes tratamientos no sería de utilidad? En esta radiografía vemos como que existe la sacroeleitis, como les había mencionado. Entonces, nos dice cuál no es de los siguientes tratamientos, cuál no sería de utilidad. Indometacina, no sé qué será. Etoricoxib, un AINE, corticoides, fisioterapia y adalimumab. Anti-TNF sí, fisioterapia sí se da. Heterocoxib sí, esta no tengo idea, y los corticoides decíamos que no se empleaban para para las espondiloartropatías. Ya, entonces la respuesta es esta. Eso sería todo, muchísimas gracias por prestar atención y espero vernos en un próximo video. Adiós.